Hola, vamos a ver en esta clase el último ejemplo que tenemos de sistema de control. Vamos a utilizar un control de temperatura para un reactor químico. Un reactor químico que necesita tener una temperatura adecuada, ya que utiliza una reacción endotérmica que necesita aporte de energía externa. Las exotérmicas son las que despiden calor, esta necesita que se le mantenga un calor. Las reacciones químicas típicamente ocurren durante un tiempo y para eso necesitan una especie de recipiente, y ese recipiente puede ser tener la forma siguiente. Entonces en este recipiente vamos por la parte superior, le insertamos los reactivos, los reaccionantes. Y por la parte inferior va a ser expedido el producto final, ya después que ocurrió la reacción. Entonces el objetivo aquí no es controlar la producción del sistema de control que vamos a utilizar, no controla la producción en sí, sino solamente la temperatura a la que ocurre la producción o la generación de la materia que queremos producir. Para eso se utiliza una especie de abrigo o jacket alrededor del recipiente. Ese jacket vamos a hacer un corte para que se vea solamente el grueso. Lo que ocurre en el jacket es que se le introduce vapor, y ese vapor caliente entrega su energía alrededor del tambor, y luego que entrega la energía el vapor, pues entonces se intenta convertir en nuevo a líquido, por lo tanto se denomina condensado. Entonces tiene que haber una salida del condensado. Y la variable de control que queremos controlar acá es la temperatura, así que podemos medir la temperatura, debiésemos medir la temperatura, aunque si usted quiere también podría medir el condensado, lo que es una medición indirecta, pero a veces también se mide el condensado junto con la temperatura. Aquí solamente nos vamos a preocupar de medir la temperatura que alcanza el tanque. En este caso, bueno, en cualquier punto donde esté la situación podemos medir la temperatura, pero en este caso preferimos que sea en el fondo del tanque. Y acá estamos indicando que vamos a usar Foundation Filbus. Si alguien quiere saber eso de Foundation Filbus, pueden ver en mi biblioteca de Amazon el capítulo dedicado a Foundation Filbus. Está disponible en ebook y también en libro físico. Y bueno, más adelante lo vamos a colocar como módulo en este curso, una vez que hagamos toda la parte introductoria. O tal vez en algún momento podemos colocarlo, no tengo planificado en qué momento lo voy a hacer. Entonces en este caso, en lugar de utilizar un tubo como el ejemplo anterior de generación de vapor, recuerden que se generaba vapor. Bueno, el vapor que genera el otro ejemplo puede ser usado para inyectarse acá. En lugar de utilizar un sistema neumático o hidráulico para tomar la señal de temperatura, acá se utiliza un dispositivo que es un sensor de temperatura de Foundation Filbus. Y este sensor de temperatura debe transmitir esa temperatura, por lo tanto se coloca TT, Temperature Transmitter. Entonces la salida de este sensor iría al controlador. El controlador tendría que ser también de Foundation Filbus. Ambos tienen tecnología digital. Las señales que se transmiten por ahí son señales codificadas. En lugar de transmitir una secuencia analógica, aquí se transmite una secuencia digital de información. Cómo se produce este cambio de analógico a digital lo pueden ver en mi capítulo de comunicaciones industriales, donde está explicado en detalle cómo ocurre este proceso. Entonces acá colocamos un controlador que podría ser indicador también, y si esa indicación es visible en un instrumento se le pone una rayita, aquí este símbolo. Entonces es un indicador, controlador de temperatura, porque en este caso la variable de proceso es la temperatura, la variable de proceso que queremos controlar es la temperatura.
el set point se controla, se ubica y uno selecciona el set point. En este caso, como es un computador, el proceso es mucho más fácil, que tiene quizás tiene una interfaz digital para fijar el set point. Así que lo señalaremos acá como ESP. Lo curioso es que este computador tiene una serie de tarjetas y una serie de hardware que permite transformar la señal de Foundation Field Bus, la puede convertir a otra señal, por ejemplo la que hemos visto en los capítulos anteriores, en los ejemplos anteriores. Podemos utilizar una señal de 420 mA, que es otra norma, así que aquí podemos utilizarla también para ejemplificar cómo en un sistema de control pueden utilizarse diferentes normas de transmisión de señales. Entonces estamos utilizando una tecnología antigua, esta parte es analógica, y lo que hizo esta conversión fue el computador, que tiene capacidad sobra para hacer este tipo de conversiones. Sin embargo, cuando queremos convertir esto, vamos a hacer un cambio a la parte dinámica, porque acá vamos a utilizar una válvula dinámica, dado que son buenas, tienen buen rendimiento. Entonces vamos a utilizar una válvula basada en controlada por una señal neumática de 3 a 15 psi. Entonces aquí para la entrada de vapor utilizaremos una válvula. Y esa válvula estaría controlada, bueno, sería una válvula de control de temperatura. Aquí, curiosamente, esta válvula obviamente controla el flujo de vapor hacia el jacket, pero la variable de control que estaría controlando la válvula es la temperatura. Por lo tanto, si fuéramos a simbolizar esto, como hemos simbolizado por estos símbolos de la ISA, estos son símbolos de la ISA, todos estos símbolos son de la ISA. Aquí deberíamos colocar TP, válvula de temperatura, controladora de temperatura. Todos estos nombres están en inglés, por eso obligatoriamente tengo que de repente hacer alguna traducción en inglés y expresar alguna terminología en inglés. Esto está controlado por la ISA, pueden buscarlo en internet, hay cuadros de cómo interpretar correctamente esta simbología. Entonces, esa válvula que es controlada neumáticamente necesita una señal neumática, y esa señal neumática se coloca como una crucecita. Y acá entonces lo que necesitamos en esta parte, necesitaremos un conversor de norma. Este dispositivo que vamos a colocar acá no hace ninguna función dentro del lazo de control, sino simplemente traduce de una norma a la otra. En este caso vamos a traducir de corriente a presión. Esto acá es corriente y esto acá sería presión. Coloquemos acá de 3 a 15 psi. Entonces aquí vamos a tener que cambiar de corriente a presión. La corriente se señaliza por una I y la presión por una P. Y el transductor, cuando lo vayan a colocar en un diagrama, este es un diagrama de Process and Instrumentation, se coloca así. Y si fuera a colocar el símbolo de la ISA para este dispositivo, sería un circulito indicando PI. PY en algunos países. Entonces ya está cerrado el lazo acá. Tenemos el set point, tenemos la explicación de esto aquí sería Foundation Field Bus. Esta norma acá, Foundation Field Bus, ejemplifica así. Acá tenemos esta línea discontinua para corriente, y esta línea con unos cruces acá sería una señal normalizada de presión. Aquí habría que colocar la entrada de vapor. Y este dispositivo requiere también un suministro de aire limpio, porque él tiene que hacer la traducción, tiene que generar señales de neumática. Entonces aquí está de nuevo el lazo de control. El lazo de control tomaría la señal desde acá. Acá aplicaría la acción de control, y bueno, acá está el sistema físico que ocurre a través del jacket solamente.
pero aquí también obviamente hay intercambio de energía. O sea que cuando usted diseñe el sistema de control va a tener que tener en cuenta el funcionamiento del intercambiador de calor. El intercambiador de calor es un concepto bastante clásico y se puede buscar literatura para entender cómo funciona. Aquí se entrega energía, el sistema se calienta a la temperatura adecuada, la cual es controlada por este controlador que tiene un set point acá. Él genera la orden para abrir o cerrar la válvula, pero esta orden recibe una pequeña traducción en el camino y luego se inyecta más o menos vapor hasta que se consiga estabilizar la temperatura. Les dejo a ustedes la tarea de decidir qué tipo de tabla de calibración utilizar para el controlador y para el indicador. Eso probablemente lo pregunte más adelante en la prueba de esta parte.